grabar a ver si no se me cuelga. Listo. Que son conceptos que vamos a ver entonces en química y en física. ¿Listo? Antes de que algo pase de nuevo. Bien. Bueno, entonces ahorita si quedaron preguntas de biología, los vamos a dejar para lo último para poder seguir en este país. Bien. Entonces nosotros decimos que en química también tenemos como un arbolito de las generalidades que nos preguntan allí de química. El átomo, claro, o sea, el átomo es necesario y esencial que entendamos, ¿cierto? ¿De qué se trata? Bien, las propiedades de la materia, segunda cosa súper importantísima. ¿Listo? Em, Listo, tenemos también cambio químico, que es cuando nosotros en esas propiedades de la materia vemos que hay propiedades físicas y propiedades químicas, pues esas propiedades químicas se relaciona mucho con el cambio químico. Estequiometría, porque nosotros siempre sabemos que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿sí? Gases, que es un tema súper esencial que siempre preguntan allí, en equilibrio de estos, que la transformación y conservación de la materia, lo que digo que va muy unido a lo que es el cambio químico. Por la parte de las propiedades físicas tenemos solubilidad y separación de mezclas. ¿Listo? Nomenclatura, no preguntan nomenclatura, pero, sí es necesario que ustedes entiendan tanto en grupos funcionales de química orgánica como de química inorgánica, a qué hace referencia cada uno, ¿no? Allí no te van a poner a nombre todos estos elementos en stock tradicional y sistemática. No, pero sí que si te ponen una estructura con un OH, tú sepas, ¿cierto? Que estás hablando de un alcohol. Si encuentras un carboxilo allí, que estás hablando de una función ácido. Que si tienes dos elementos de la tabla periódica, un metal y un no metal, que estás hablando de una sal. ¿Sí? Eso sí es necesario que lo tengas en cuenta, pero como tal que te pongan a hacer la nomenclatura, no. O tal vez te pueda salir nombre y entre paréntesis te pone el símbolo de esa fórmula. ¿Listo? Bien, si preguntan algo de orgánica, muy poco, pero sí preguntan algo de orgánica. No van a preguntar ni mecanismos de reacción ni cosas muy salidas de tono, pero sí pueden estar allí preguntando cositas de eso. Aunque más que todo preguntan es la interacción que hay entre diferentes sustancias, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a comenzar a analizar lo mismo paso a paso, que es lo más esencial que van a preguntar allí de química. Primero, el átomo, como bien dijimos, ¿cierto? En el átomo, entonces, tenemos que tener en cuenta que hay diferentes modelos, ¿cierto? Que el modelo que tenemos ahorita es el modelo cuántico, que nos dice que hay un núcleo demasiado pequeñito, minucioso, muy chiquitito, y hay una nube electrónica alrededor, ¿vale? Que si nos van a poner a explicar cada uno de estos, no. No, pero es necesario que tú sepas que en la historia primero fue entonces que el pastel de uvas pasas, ¿cierto? Que era entonces esa masa positiva y allí estaban insertados los electrones con masa, con carga negativa, que después de eso dijeron, no, mire, eso está separado, luego dijeron, no, esto se compone no solo de la parte positiva, sino de unos neutrones que están en el núcleo y que los electrones son los que orbitan, ¿cierto? Entonces ya dijeron, ah, bueno, vamos a separarlos en dos, núcleo y electrones. Núcleo que se compone por protones y neutrones, que si nosotros hacemos la suma o la resta de estos dos, protones y neutrones, nos va a dar la masa del elemento. ¿Sí? Si tú estás allí en la tabla periódica, no te van a preguntar cosas de esas, pero si te llegan a preguntar cosas de esas, te van a dar toda la información. El Z, el número másico, el número atómico, la cantidad de protones, la cantidad de electrones. Sabes que cuando estamos hablando de un átomo, de un elemento neutro, pues la cantidad de protones es la misma que de electrones. Es decir, si yo estoy hablando de el oxígeno, por ejemplo, ¿cierto? La misma cantidad de que es el número Z, ese número másico, por ejemplo, el calcio, que es el número 20, va a tener 20 protones en su núcleo y va a tener 20 electrones orbitando, ¿sí? Que los protones y los neutrones están compuestos por unas partículas aún más pequeñas que nosotros las denominamos quarks. 3 quarks van a formar un protón y 3 quarks diferentes forman un electrón. Y el neutrón, perdón. Y el electrón sí orbita solito y no está compuesto por nada más. Que él orbita en niveles de energía. Entonces recordemos que allá nos generan un átomo, ¿cierto?
con un, ¿con un qué? Con un núcleo allí, como unos aritos alrededor y nos dicen es que esos electrones saltan de uno al otro. Entonces comienzan a tener electrones, ¿cierto? Esos movimientos entre los niveles de energía. Cuando nosotros estamos hablando de unos niveles de energía de valencia, son los últimos, los que se encuentran en la última capa. ¿Sí? Y esos electrones de valencia que se encuentran en la última capa son aquellos que se encargan de generar las reacciones, es decir, los que se comparten, los que se llevan, los que se traen, ¿cierto? Con los electrones es donde nosotros vemos ese intercambio y se pueden generar esos enlaces entre diferentes elementos para formarme las reacciones y me forma una nueva sustancia. ¿Y esto de qué depende? Pues de las propiedades de los elementos. Aquí me los están mostrando desde su radio atómico, o sea, cuál tiene un radio más grande, ¿cierto? Desde esa energía de ionización, la electronegatividad, que es la capacidad que tiene el otro también para atraer los electrones, ¿cierto? Entonces son más electronegativos. ¿Está permitido grabar qué? ¿Aquí la presentación o que estamos hablando aquí? La ley del octeto, sí, para que se pueda generar entonces el enlace entre dos elementos necesitamos de la regla del octeto, eso es necesario. Em, ¿Salen preguntas de tipos de reacciones? Sí, pero entonces los tipos de reacciones son muy fáciles. Tenemos de sustitución, ¿cierto? Desco- em, Tenemos de síntesis, que es donde se va a generar de dos elementos más pequeños, uno más grandes, o de descomposición, que vamos a tener un elemento grande y lo vamos a dividir en más pequeños. Sustitución doble, cuando se intercambian, ¿cierto? Entonces, sustitución simple, piénsenlo como que está, ejemplo, el cloruro de sodio, ¿cierto? NaCl, y son novios. Ellos están allí muy tranquilos, felices, dichosos, ¿verdad? Y llega entonces un potasio y el cloro comienza a echarle el ojo a potasio y a decirle, oh por Dios, este potasio está muy divino. Deja al sodio solito y se va con el potasio. Eso es sustitución simple. Y sustitución doble es cuando, pues entonces tenemos dos parejas y lo que van a hacer es intercambio de parejas. ¿Sí? Es eso, pues lo tienes que tener claro, pero allí te lo van a poner a ti es en reacciones más que todo. Magnetismo lo preguntan, óptica también, pero pues muy en relación a gráficas más que todo. Número de oxidación, no te van a preguntar cuál es el número de oxidación de, pero sí de pronto cuando te pongan una reacción, ¿cierto? Tú para saber si de pronto tienes que decir cuántas moles de cada una, entonces lo que te van a decir es mira cómo varían o cómo cambian esos electrones, ¿sí? Entonces, pues tú ahí comienzas a hacer el conteo. Sabemos que cuando tenemos una sustancia, entonces, por ejemplo, el sodio y el cloro, de nuevo, vamos a dejar con ese ejemplo. Es que aquí no me deja rayar la presentación. Así ya, acá. Mira, tenemos acá el sodio y el cloro, ¿cierto? Y vamos a decir que eso lo vamos a sumar con yoduro de potasio. Y eso me va a generar un yoduro de cloro más un cloruro de potasio. Esta es una reacción muy sencilla. ¿Por qué? Porque cada uno trabaja con un más y con un menos. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Pues identificar, ¿cierto? ¿Cómo van a cambiar esas cargas? Pero que siempre cuando tú hagas la suma de cargas, siempre te tiene que dar cero. Cero para que eso sea estable. Si no tiene un cero, no nos sirve. Tenemos que aprender a balancear esas cargas allí. ¿Listo? ¿Preguntas así o hace? Poco la verdad. Si te llegan a preguntar afinidad electrónica, todo eso, te ponen allí, no como tal la tabla periódica, pero sí te ponen los valores de cada uno. De química orgánica, como tal, de pronto lo que te digo, entender cuáles son los grupos funcionales. De resto, no es necesario aprender más allí. Listo. Eh, Otro entonces de nuestros componentes que estábamos hablando allí es de el componente químico en el sentido de las propiedades de las materias. Propiedades que, eh,
Ah, exacto, sí, si tenemos iones, ahí no es neutro, ¿no? Pero los iones los vamos a encontrar nosotros de forma solita, ¿sí? Digamos si tenemos el potasio así o el nitrato así, ¿sí? Y así los vamos a encontrar, no los vamos a encontrar acompañados por nada. Sí, esta sesión la comencé a grabar, así que no se preocupen que yo guardo las dos grabaciones. ¿Listo? Enlaces químicos, sí, tenemos que tener en cuenta entonces enlaces químicos cuando son metálicos, iónicos y covalentes. ¿Listo? Bien, entonces cuando nosotros hablamos aquí de las propiedades de las materias, podemos hablar de unas propiedades que son físicas. Entonces, por ejemplo, de las imágenes que tienes acá, tú puedes mirarle el color, el olor, el sabor, la viscosidad, a qué temperatura tienen su punto de fusión, la temperatura de ebullición, en qué parte se solubilizan, cuál es su solubilidad, si es viscoso, por ejemplo, si yo te pregunto qué es más viscoso, el aceite o el jugo de naranja, ¿qué es más viscoso? El aceite, muy bien, el aceite es más viscoso. Si yo te pregunto, ¿qué sabor tiene una paila? Tú dices, no, pues tiene un sabor metálico, ¿cierto? Tú puedes tomar esa paila y lamerla. Puedes tomar agua y dices, bueno, pues tiene también su sabor específico. Bien, pero ¿qué sucede? Entonces, digamos que estas propiedades físicas de la materia son las que tú puedes oler, tocar, ver, ¿sí? Y que no te van a producir ningún tipo de daño, ¿no? Entonces, las propiedades físicas es más de lo que tú puedes cambiar sin que cambie la estructura, ¿sí? Sin que siga siendo esa sustancia inicial. Es decir, yo puedo coger el aceite, puedo coger el agua y subir la temperatura para que alcancen su punto de ebullición. Aún así, van a seguir siendo moléculas de aceite y moléculas de agua en estado sólido, en estado gaseoso, perdón, o en estado sólido o en estado líquido, pero siguen siendo la misma sustancia. Cuando hay una reacción química, ¿sí? Cuando hay una reacción química, nosotros vamos a tener unos cambios, ¿sí? Cambios químicos. Cuando tenemos entonces cambios químicos, nosotros tenemos que centrarnos en las propiedades de la materia química, ¿sí? Desde esa parte de las propiedades químicas. Ahora bien, imagínate que tú tienes estos tres recipientes. Uno es agua, otro es óxido, hidróxido de sodio y el otro es ácido clorhídrico. ¿Tú cómo puedes determinar cuál es cuál? ¿Cómo podrías saber? Bueno, el olor, sí, pero si tal vez tienen un olor o están tan disueltos, ¿cierto? Que no alcanzamos a determinar. Bueno, la tonalidad, pero mira que ahí todos se ven como del mismo color. Punto de ebullición, punto de fusión, sí, pero si están de pronto muy cercanos, ¿cierto? El sabor, bueno, podríamos determinarlo por el sabor, pero tal vez nos haga daño, ¿cierto? Tal vez quememos todo nuestro organismo. Pero entonces, ¿qué pasaba? Cuando nosotros tenemos así, exacto, muy bien, Daniel, ¿cómo reacciona con otros compuestos? Entonces, mira, nosotros vamos a decir, tenemos estas características, pero tenemos que hablar de su reactividad, o sea, cómo reacciona con quién. Entonces, mira, tenemos ahí a cada uno y a cada uno de ellos yo le voy a agregar em, hierro, ¿sí? Entonces yo le agrego hierro y veo que hubo un cambio en cada uno de ellos, ¿cierto? Mira, aquí hubo un precipitado verde, aquí hubo una suspensión de partículas naranjas, rojizas, y en el otro tenemos un burbujeo y una tonalidad verde, ¿verdad? Esa simple relación en que con cómo se comportó, cómo reaccionaron cada una de estas sustancias con el hierro me está indicando que son sustancias diferentes, ¿cierto? Ah, bueno, yo ya tendría que mirar qué me genera entonces un burbujeo, qué me genera entonces una oxidación,
¿sí? Entonces aquí nosotros decimos, mira, el primero era un hidróxido de sodio, el segundo era agua y el tercero era ácido clorhídrico, ¿sí? Nos forman entonces un precipitado de hidróxido ferroso, óxido ferroso porque se oxidó y eh, en el siguiente que nosotros encontramos aquí vamos a obtener dos cosas. El primero es el cloruro férrico y el segundo es un desprendimiento de hidrógeno, ¿sí? ¿Esto para qué me sirve? Para que tú entiendas que así como hay propiedades químicas que nos permiten a nosotros determinar esto, hay propiedades físicas. Las propiedades físicas, todas aquellas que nos indican que sigue siendo ese mismo compuesto sin necesidad de alterarlo, y las químicas, cómo reaccionan frente a otro. Eso ya depende, ¿cómo sabemos si es férrico o ferroso? Depende de la interacción que hay allí. Por lo general, cuando se da primero la oxidación, es óxido ferroso. Aún así, a ti te van a dar la ecuación allí, te van a dar la ecuación allí. El sodio, ¿qué pasó con el sodio? El sodio no se desaparece, el sodio quedó en solución en el resto de la mezcla que se encontraba allí, ¿vale? Bien, entonces allí simplemente te van a preguntar eso. Si te van a preguntar cosas así muy específicas, te van a generar la ecuación, ¿sí? Entonces te van a decir, por ejemplo, ácido clorhídrico más hierro me produce, ¿cierto? Cloruro férrico e hidrógeno em, gaseoso. Entonces, mira que acá podemos hacer dos cosas. Uno, estarías analizando, ¿cierto? ¿Qué se va a producir? También allá te van a poner unas cositas que van en la mitad y que nos indican si están líquidos o acuosos, sólidos, gaseosos, ¿sí? Y mira que acá podemos analizar lo que decíamos de los estados de oxidación. Mira, por ejemplo, el hidrógeno nosotros sabemos que siempre, siempre, siempre va a ser positivo. Eso no cambia. Y el cloro, negativo, porque esto me tiene que dar cero. Bien. Los elementos cuando están en su estado fundamental cero. Y aquí entonces nosotros decimos, el hidrógeno está en estado elemental cero. Bien, y como sabíamos que el cloro, ¿cierto? Mira, que es de menos, listo, entonces menos. Para entender cuál es el valor que es de aquí de Fe, ¿cierto? Entonces decimos, menos 1 por 2, menos 2. Y esta ecuación me tiene que dar cero, ¿no? Entonces decimos menos 2 igual a cero. ¿Cuál sería entonces el número que yo debo colocar acá al frente para que esa resta me dé cero? 2 positivo. Muy bien, 2 positivo. Así que el hierro en este caso está trabajando con 2 positivo. ¿Estamos? ¿Cómo puedo analizar yo después esto? Ya tendrían que hacer otros tipos de análisis químicos en los cuales pues no vamos a entrar porque no es el objetivo, sino que a veces yo comienzo a hablar de una cosa y me comienzo a hablar de muchas otras. Bien, entonces decimos que las sustancias se pueden clasificar. Las podemos clasificar como sustancias puras, que tienen esas propiedades específicas, que pueden ser entonces los elementos y los compuestos. Las grabaciones, lo que les digo, en esta semana les voy a estar diciendo porque aún no me han indicado en dónde van a subir las grabaciones, ¿listo? Sustancias puras que nosotros decimos que pueden ser los elementos, ¿listo? Y los compuestos. Es decir, que tienen una fórmula química. Tienen una fórmula química. Es decir, tú puedes escribir sodio, puedes escribir calcio, puedes escribir cloruro de calcio, ¿cierto? Tienen una fórmula. Cuando nosotros hablamos de mezclas, que es la otra clasificación de las sustancias, decimos, mira, pueden ser soluciones cuando son homogéneas, es decir, cuando solo vemos una fase, o heterogéneas cuando vemos dos fases, ¿no? Bien, listo. Porque aquí nosotros no podemos hablar de que tenemos una fórmula exacta, porque podemos tener la mezcla de muchas sustancias sin que reaccione. ¿Listo? Y que pues eso va a variar según sus propiedades y sus componentes. Bien, nos hablan allí que la separación de mezclas es muy importante. Mira, acá están las más sonadas, las que más utilizan. Filtración, estoy separando un sólido de un líquido. Allí te lo van a decir todo, pero aquí estamos en un repaso.
Aquí estamos en un tamizaje, ¿cierto? Vamos a colocar como más bien un colador, ¿sí? El colador por donde ustedes van a cernir la arena, ¿sí? O se cierne la, ¿la qué? La harina, por ejemplo, ¿sí? Ese es el proceso de tamizaje. ¿Listo? ¿Ya puedo pasar la diapositiva? Va. Bien, Paula, sí, también tenemos un proceso de decantación, que es el que vemos acá, ¿sí? Donde dejamos que baje todo el sólido, estamos también separando un sólido de un líquido y vamos a separarlo allí también por métodos magnéticos, ¿sí? A este proceso, ¿cómo lo llamamos? ¿Saben alguien cómo se llama este proceso? Tenemos un balón, estamos muy bien, Laura, destilación. Esto es destilación, exactamente. Bien, y también estos todos son métodos físicos, físicos, todos son separaciones físicas. Aquí la única separación química que tenemos es esta, que es la cromatografía. Muy bien, Sara, cromatografía. Perfecto. Bien. Algo súper importante que ustedes tienen que tener en cuenta es que cambio químico, ecuación química y reacción química son conceptos diferentes, pero que se relacionan necesariamente. Entonces decimos, mire, el cambio químico es cuando usted ve un cambio en la materia. Cuando usted quema un papel, ¿cierto? Estamos diciendo que está la celulosa ya de ese papel, usted le agregó oxígeno, ¿cierto? Agregó el fuego para que se diera ese punto inicial, se generara entonces em, la, la reacción y se quemara ese papel y se me convirtiera en ceniza. Ese es el cambio, ¿no? El cambio que vimos fue que yo quemé el papel y se me transformó en ceniza. ¿Va? Después decimos, mire, pero también hay una reacción química, es decir, cuando nosotros escribimos acá celulosa, ¿cierto? Con su fórmula más oxígeno que se encuentra en el ambiente, por medio de temperatura, ¿cierto? Energía, se nos produjo la ceniza, ¿sí? Listo, sí, una reacción porque yo hice reaccionar dos sustancias, tuve que ponerle un catalizador, un medio, perdón, que pueden ser entonces catalizadores, aumento de temperatura, concentración, que son medios que me ayudan a que se me produzca más rápido esa reacción y que la ecuación química es la que me permite a mí escribirla, ¿sí? Escribir ese cambio químico. Es decir, esta es la ecuación química, ¿sí? Donde hay una descripción y un lenguaje en el que todos pueden entender. ¿Sí? Por ejemplo, si yo escribo esto, ¿qué es eso? Agua. H2O, agua, exacto, muy bien. Agua es aquí, agua es en Europa, agua es en todo lado. Donde vean esta simbología, saben que es agua. Que si nosotros sabemos que pues, estamos poniendo allá un más y una flechita, eso fue un cambio, eso es una ecuación, eso cambió eh, de unos componentes iniciales a unos finales. Entonces nosotros podemos verlo aquí, mira, esta es la ecuación, ¿cierto? ¿Ven? La ecuación tiene partes, claro, y es necesario que lo aprendamos, esto sí es súper necesario que aprendamos y sepamos interpretar una reacción. Lo que está mediado por esta flecha. Lo que está antes de esa flecha son reactivos, o sea, con lo que tú vas a iniciar. Lo que está después de esa flecha son productos a lo que quieres llegar. El más nos está diciendo, pues que se adicionó esto con esto, yo lo hice reaccionar, ¿sí? Si en la flecha nosotros encontramos el nombre de algún elemento, ¿sí? Este triangulito que es muy común que aparezca, que es la parte de adición de calor, de adición de energía, pues nos está diciendo, mire, se necesita eso para que se me produzca la reacción, pero que en general nosotros lo que vamos a tener antes de esa ecuación lo tenemos que tener después, ¿sí? Por ejemplo, si a ti te ponen esta ecuación y te dicen, te preguntan allá, diga si la ecuación está bien o está mal. Entonces comienzan bien porque tal cosa, B, mal porque tal cosa. Y tú ves que en la ecuación, ¿cierto? Falta este cloro. Este cloro no está.
¿Estaría bien o estaría mal? Entonces ahí nosotros tenemos que entrar a analizar qué está mal, porque lo que está al inicio, antes de la flecha, tiene que estar después. ¿En qué momento se nos desapareció ese cloro? Es como cuando ustedes ponen una olla express, ¿cierto? Y meten 10 papas y ustedes dejaron eso y se les olvidó. La mamá le dijo, apáguele a la olla en 5 minutos. Usted se puso a jugar Free Fire y se le olvidó, ¿cierto? Cuando usted está pues a olla express, usted tiene un puré de papa quemado, gotas de agua por todo lado. Mi pregunta, ¿cuántas papas usted va a tener allá adentro? Que las va a tener en puré, pero ¿cuántas? Si usted metió 10 papas, pues va a obtener 10 papas quemadas, 10 papas en puré. Eso no puede cambiar. Entonces, si ustedes tienen una ecuación, tienen que ser muy conscientes que lo que está antes de la flecha debe estar después de la flecha. ¿Sí? Bien, muy bien. 10 nos dicen en el chat. Este triangulito representa calor. Sí, en este sentido representa calor. Es muy, muy general que lo puedan encontrar allí. ¿Listo? Bien. Hasta aquí de química, preguntas que tengan. Cuéntenme, ¿qué preguntas de química tienen? Bueno, el enlace, eh, el estado de, bueno, espérate porque aquí salieron muchas preguntas, ¿cierto? Se me fueron. Bueno, tenemos entonces endotérmica y exotérmico. Endotérmico cuando necesita energía para que se me produzca esa reacción, ¿sí? O sea, que yo tengo que suministrarle energía. Exotérmica cuando me libera energía, ¿sí? Entonces, exotérmica cuando libera luz. Por ejemplo, cuando yo tengo el magnesio, una tirita de magnesio sólido y le prendo fuego, es decir, lo combino con el oxígeno que está en el ambiente, eso me va a producir, claro, un óxido de magnesio más luz, o sea, energía. Eso es una reacción exotérmica. También cuando se genera en forma de calor, ¿no? Por ejemplo, cuando yo combino, cuando una reacción en la que se me va a producir, por ejemplo, un hidróxido, ¿cierto? Agua uno de estos, más agua. Esta producción es muy fuerte, o por ejemplo el potasio es mucho más reactivo con el agua y me va a generar entonces calor, liberación de calor. Aparte, ¿cierto? De aquí que se me va a formar un hidróxido de potasio, me va a generar calor. Eso es una reacción exotérmica. Endotérmica cuando yo necesito que se administrar la energía a ese sistema para que inicie. ¿Sí? Entonces nosotros hablamos, cuando hablamos de esto de energía, gracias por recordarme, hablamos de algo que se llama la energía de activación. ¿Sí? Energía de activación. La energía necesaria que yo necesito para que se me produzcan esas reacciones. ¿Listo? Bien, ¿qué más aquí? Variación, calor. Hoy no me baja 10. ¿De qué está hecho un enlace? El enlace, los enlaces están hechos de la compartición de electrones, de esas nubes electrónicas, ¿sí? Entonces nosotros podemos hablar de un enlace metálico cuando los que se están enlazando allí con los que están compartiendo esos electrones son elementos metales. Hablamos de un enlace iónico cuando se está combinando un metal con un no metal. Y hablamos de un enlace covalente cuando se están compartiendo electrones de elementos que sean no metálicos. ¿Listo? Entonces, los elementos, los enlaces se generan cuando hay esas interacciones entre los electrones de los elementos. ¿Vale? Esta ecuación no es de un tema en específico, simplemente nos están diciendo, mira, acá hay un óxido de sodio, ¿cierto? Que se combina con un ácido, porque tiene H, ácido clorhídrico, me genera cloruro de sodio,
la sal de cocina que nosotros conocemos, ya habría que ver en qué concentración está y cómo sería la refinación antes de consumirla, ¿no? Y me dice, mira, el agua que se genera es vapor, porque está en estado gaseoso, vapor de agua. ¿Listo? Pero digamos, allí te pueden poner la ecuación, por ejemplo, de la respiración, ¿cierto? Entonces te ponen aquí la glucosa más, eh, más el oxígeno, ¿cierto? Que es lo que nosotros necesitamos con lo que respiramos. Y me produce CO2, agua, ¿cierto? Y que aquí nosotros a partir de eso necesitamos energía. Ah, bueno, si tú ya encuentras esto, te están diciendo que eso es de la respiración o también te pueden poner de la fotosíntesis. Mira, respiración y fotosíntesis, eso fijo sale. Bueno, sí, puede que sí, pero esa reacción fijo sale, fijo porque es de las más conocidas y las que más se tratan allí en los salones de clase, ¿no? Entonces se la pueden poner al contrario. ¿Qué necesitan las plantas? Pues necesitan dióxido de carbono, el mineral que viene con el agua de las raíces, más la energía solar, ¿cierto? Y eso me va a producir la glucosa y el oxígeno, ¿sí? Te pueden preguntar, por ejemplo, son reacciones, ¿cuál de las dos es una reacción anabólica o catabólica? Bueno, no te la van a preguntar así, pero sí te van a poner esto y te van a decir, la reacción de la respiración es catabólica porque parte de un elemento complejo, como es la glucosa, a elementos simples. Pero para que te puedan preguntar eso, aparte de la reacción, te tienen que dar un texto donde te digan que es una reacción anabólica y que es una reacción catabólica, ¿sí? No te van a poner eso solo con la reacción, ¿vale? Listo. ¿Para qué nos sirve que nos den el estado de cada elemento? Bueno, esos estados de los elementos te los pueden dar para que tú puedas entender, ¿cierto? Puedas analizar, por ejemplo, cómo se van a dar esas transformaciones, cómo se está dando el balanceo de las ecuaciones, cómo se van a generar los enlaces, ¿sí? También para que tú te des cuenta, de pronto si te preguntan oxidorreducción, ¿cómo cambia eso? Los enlaces y las reacciones básicamente se fundamentan es en los electrones y las interacciones de los electrones. Así que el estado de oxidación de cada elemento es supremamente importante, ¿vale? Perfecto, por aquí nos dicen que no, todo claro. Ay, que comprende la parte de estequiometría. Estequiometría de pronto te van a poner una ecuación muy sencilla, ¿cierto? A que digas cuántas moles hay de cada una. Estequiometría también es que tú entiendas que lo que debe estar antes debe estar después desde la conservación de la materia. No te van a poner a hacer cálculos de concentración y todo eso, pero sí te van a decir, por ejemplo, em, te van a poner un caso, ¿no? Por ejemplo, como se agregaron a dos muestras, ¿no? Entonces se agregaron a cada muestra la misma cantidad, ¿cierto? De cada sustancia que tiene la misma concentración, chin, chin, chin. En una se puso en la estufa, la otra se dejó a temperatura ambiente, ¿sí? Se dejó así sobre el mesón. Entonces te dicen, bueno, la que está en la estufa reaccionó más rápido que la que está acá en el mesón. Y la pregunta que te harían sería como, em, ¿cuál es el factor que está afectando, ¿cierto? ¿Cuál es el factor que afecta eh, la producción o la rapidez de la reacción? Pero es que a ti en todo el texto te dijeron, mire, el volumen está igual, la presión está igual, la concentración está igual. Lo único que cambiaron, ¿qué fue? La energía que se le agregó al sistema, ¿cierto? Cuando se aumentó la temperatura del uno y del otro. Entonces, como en ese tipo de cositas es que te van a preguntar estequiometría. En química orgánica podemos entender las gráficas que nos dan. Aquí te ponen más que todo gráficas es de gases, ¿sí? Te van a poner relaciones de gases. Em, bueno, allí no te van a poner a hallar moles y gramos, eso, no te van a poner a hallar eso,
pero pues aún así tú tendrías que hacerlo con el peso molecular de cada elemento, ¿sí? Entonces, saber cuánto pesa esto en total, ¿cierto? ¿Cuánto pesa esto? Entonces, eso te lo van a dar en gramos por mol y entonces allí tú ya tendrías que hacer la relación. Pero eso no te lo ponen porque, porque pues no es algo que tú puedas hacer ahí de forma rápida, ¿sí? Y pues ya tendrías muchas cosas que analizar, por ejemplo, o de cálculos en matemáticas, ¿sí? Entonces aquí te lo pondrían más, es como te darían los valores y tú tendrías que analizar si es correcto o no es correcto. Un elemento o una sustancia cuando está en estado acuoso quiere decir que está en solución, ¿sí? En solución con agua. Es decir, si yo tomo el cloruro de sodio y lo llevo al agua, lo disuelvo, ahí tengo una solución acuosa. ¿Listo? Entonces, acuoso que está en solución con agua. Si no me sé las respuestas de la pregunta, ¿cómo puedo descartar las incorrectas? Bueno, pues primero tienes que analizar gráficos, ecuaciones, gráficas que te estén dando, ¿sí? Primero descartar si tienen algún tipo de información diferente a la que te están dando en todo esto, ¿sí? Si te están hablando solo de presión, por ejemplo, te están hablando de presión y volumen, y en las respuestas te dicen algo de temperatura, pues esa ya se descarta porque no es de las variables que tú estás tratando. ¿Listo? Y después, pues sería analizar hacia qué proceso se va a generar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si te están diciendo qué se puede obtener de esta reacción, por ejemplo, y te pongan por aquí otros elementos diferentes a los que están antes, tú ya puedes descartar eso, ¿cierto? Porque no está acorde, ¿vale? Ah, bueno, cuando allí casi nunca te van a poner muchas estructuras, pero sí cuando tú tienes de esta forma, qué pena ahí si mis trazos no son muy buenos, en estructuras orgánicas, estos son alcanos. Ojo, estos son alcanos, son cicloalcanos. ¿Por qué ciclo? Porque están cerrados. Si tienen un enlace así, alquenos. Si tienen tres enlaces, alquinos. Pero si llegas a encontrar uno con tres enlaces de esta forma o uno de esta forma, con un circulito acá, ahí sí estamos hablando de un benceno y de un aromático. ¿Listo? Pentágono es de 5. Pentágono es de 5, pero eso no es un aromático. ¿Vale? Pentágono es de 5 y podemos tener alcanos, alquenos y alquinos todos en ciclo. Pero para hablar nosotros de un compuesto aromático es un hexágono siempre, de 6 lados. Sí, de 6 lados. ¿Listo? Y los podemos encontrar entonces con dobles enlaces conjugados, es decir, un enlace sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no, o con un circulito en la mitad. ¿Vale? Em, ¿Por qué dices lo del banano en el agua? Es que creo que estoy atrasada como en lo que estoy leyendo. Listo, ¿qué más dice acá? Podría... Ah, bueno, ya me devuelvo un poquitico, no se preocupen, yo me devuelvo. Exotérmica, que libera calor, bueno, eso ya lo hablamos. Listo, vamos a ver física, ¿listo ya? Bien, perfecto. Los puentes de hidrógeno es cuando se dan enlaces, puentes de hidrógeno, enlaces entre hidrógenos y oxígenos o entre hidrógenos y nitrógenos. A esto se llama puentes de hidrógeno. Porque hay la interacción entre los electrones del hidrógeno con los del oxígeno o los del nitrógeno. ¿Listo? Esto por lo general nosotros lo vemos mucho en bases nitrogenadas. ¿Vale? Yo solo voy a dictar estas clases de ciencias naturales, ya las otras pues tenemos profesores especializados en cada una de las áreas. ¿Listo? Eso de patos volando igual a número de ratas trotando nos sirve muchísimo porque es de gases ideales. Súper bien que se lo aprendan, eso sí. Una solución y una disolución es lo mismo, ¿sí? Es un sinónimo. Diferente a una solución y a una dilución, ¿sí?
Solución, cuando tú llevas un soluto o un solvente y lo agitas y te queda una sola mezcla homogénea. Y dilución, cuando tú tomas de ese patrón, de esa solución inicial, y lo que haces es comenzar a bajarle la concentración, ¿sí? Adicionas más solvente y la concentración del mismo va bajando. Pero solución y disolución es lo mismo. ¿Van a preguntar derivados de ácidos? No, no van a preguntar eso. Eso no se preocupen que no son tan específicos en esas preguntas. Es más como de cómo ustedes pueden utilizar estos conocimientos en situaciones específicas. ¿Listo? Entonces, fenoles es cuando este benceno tiene un grupo OH. ¿Listo? Son diferentes el benceno y los fenoles, son diferentes. ¿Vale? Sí, sí, yo les acuerdo, yo les indico en dónde quedan las grabaciones. El potasio, ah, ya entendí lo del banano. El potasio, ya entendí. Listo. Algo que se oxida y algo que se reduce rápidamente. Eh, Listo, entonces esperen, rápidamente vamos a explicar qué se oxida, qué se reduce y lo de gases ideales. Entonces, cuando algo se oxida es porque pasa de un estado de oxidación menor a uno mayor. Es decir, por ejemplo, yo tengo el cloro con una carga de menos y pasa a un cloro en estado basal, es decir, que está con su estado de oxidación cero. ¿Listo? Y vamos a poner acá otro ejemplo, que es el magnesio, ¿cierto? Que tiene un estado de oxidación de más y pasa a un magnesio en estado basal. Esto quiere decir que él tiene un electrón de más. Y este más quiere decir eh, que él puede dar el electrón, ¿sí? Y este que necesita el electrón. Entre la carga sea negativa, o sea, ese menos, me está indicando que tiene una mayor, es propenso a atrapar los electrones, ¿sí? Entonces, mira, si él pasó de aquí, que estaba negativo, a cero, que se acerca a los positivos, es porque perdió ese electrón. En cambio aquí, el magnesio, ¿cierto? Ah, bueno, aquí el magnesio me está diciendo que él, en cambio, como lo que hizo fue acercarse más hacia esos números negativos, entonces él lo que hizo fue obtener un electrón. ¿Estamos? Entonces, cuando se reduce, es porque su número de oxidación es menor. Cuando se oxida, es porque su número de oxidación aumenta, o sea, es mayor. Es decir, si pasa, por ejemplo, de un estado de oxidación más 7 a un estado de oxidación más 5, ¿se redujo o se oxidó? ¿Tiene un estado de oxidación menor o un estado de oxidación mayor? Se reduce, muy bien, se reduce porque disminuyó su estado de oxidación. Mira que el más 5 está más cerquita hacia los números negativos, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que aquí del 0, ¿cierto? Hacia allá van los positivos, 1, 2, 3, 4, 5, y hacia allí van los negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ¿sí? Reducir hacia aquí, oxidar hacia el otro lado. Ah, bueno, hay que tener en cuenta que agente oxidante y agente reductor es diferente. Es decir, el que se oxida, este que está acá abajo, el que se oxida es el agente reductor del otro compuesto. Y el que se reduce es el agente oxidante del otro compuesto, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que hace es que
el otro elemento se oxide o se reduzca. Entonces, si él se oxida, es agente oxidante, si él se oxida es agente reductor y si él se reduce es agente oxidante. ¿Listo? Y lo que hablábamos allá de patos volando es igual a número de ratas trotando, nos están dando la ecuación de gases ideales, que me relaciona presión, volumen, número de moles, cantidad de materia en moles, la constante de los gases y la temperatura. Siempre que nosotros estemos hablando de gases, vamos a tener presión, volumen y temperatura en relaciones diferentes. Constante ideal de los gases te la tienen que dar allí porque es que eso no es algo que uno se grabe en la cabeza. Cuando son constantes, siempre te las tienen que dar en el enunciado. Y N, el número de moles, que pues ahí también te la tienen que dar. ¿Listo? Electronegatividad es la tendencia que tiene cada uno de los elementos. Sí, pero entonces esa es la constante, tienes que tener en cuenta si te la están pidiendo en joules o en mol, pero pues por lo general es en mol por Kelvin sobre litro por atmósfera. ¿Listo? Y lo de la electronegatividad es la tendencia que tienen los elementos a jalar los electrones, ¿sí? Por eso, si ponen a un cloro, él es bastante electronegativo, entonces tiene la capacidad de jalar más fácil los electrones que tienen en la última capa de ese átomo, o sea, en la capa de valencia de los otros electrones, de los otros elementos, ¿sí? Cuando la electronegatividad es muy bajita, por el contrario, ellos poco tienen esa capacidad de atraer y lo que hacen es donar, ¿cierto? Que se lleven ese electrón que tienen en la última capa de valencia. Cuando nosotros hablamos de agentes oxidantes, es el que se reduce. Eso es lo que tienes que mirar. Niveles de energía, no, poco sale. ¿Listo? Pero de pronto sí te pueden decir allí que cuando hay unos saltos de energía de los electrones, se puede producir la liberación de fotones, que es la liberación de luz. ¿Listo? Pero muy así por encimita. Bien, vamos a terminar rápidamente con física porque ya se me fue muchísimo el tiempo. ¿Qué van a preguntar a grandes rasgos? Y para que ustedes repasen un poquito allí. Van a preguntar mecánica clásica, es decir, todo lo de movimiento. Movimiento rectilíneo, uniforme y uniformemente acelerado. ¿Sí? ¿Qué deben entender ustedes de esto? Si la velocidad es constante o no es constante. Si la velocidad es constante, nosotros estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme. Y si la velocidad varía, estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. También nos preguntan allí movimientos circulares, oscilatorios, es decir, el de los péndulos, periódicos que se van a repetir y en rotación, ¿vale? ¿Qué nos define esto? Siempre, o la mecánica clásica, lo que más tiene allí es lo de movimiento. ¿Listo? Movimiento preguntan mucho y también algunas relaciones de los fluidos. ¿Listo? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. También preguntan mucho sobre Newton, ¿sí? Recordemos entonces las tres leyes de Newton. La primera, inercia. El que está quieto se deja quieto. Segundo, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Tercero, que toda acción tiene una reacción. En una pelea, el que está sentadito sin hacer nada, está quietico, está en su estado normal y no va a cambiar su movimiento, ¿cierto? Preguntan por conservación del movimiento. Sí, conservación de la energía. Preguntan más que todo conservación de la energía. Conservación de energía. ¿Listo? Entonces, el que está quietico se queda quietico. Él solo va a cambiar si efectúan una fuerza sobre él o va a permanecer en movimiento un objeto, a no ser que haya una fuerza que actúe sobre él. Fuerza es igual a masa por aceleración. Podemos relacionarlo, o para que no se les olvide, con el peso. Cuando tú vas al médico, a ti no te miden el peso,
aunque te dicen vamos a medirte y a pesarte. Eso está mal dicho. ¿Por qué? Porque si te pesaran, te tendrían que dar ese valor en newtons. Y a ti no te dan newtons, a ti te dicen la masa, te dicen, mira, esto está en kilogramos. Te dice, 70 kilogramos, 80 kilogramos, 50 kilogramos. Te están dando en la masa. Para saber el peso, tú tienes que multiplicar eso por la gravedad. ¿Sí? Por eso la masa se va a permanecer constante en todo lugar, pero si nosotros nos vamos, digamos que acá pesamos 500 newtons y nos vamos a pesar en la luna pesaremos 300 newtons. ¿Por qué? Porque la gravedad es menor. Entonces, la fuerza de una persona va a ser igual a la cantidad de masa, ¿sí? Por la aceleración, es decir, están en la pelea, ¿no? La fuerza de la persona va a ser proporcional al, a lo grande que sea el puño, ¿cierto? De una persona, digamos, súper musculosa va a tener más masa y la fuerza, ¿cierto? Con el que envíe el puño, que sería la aceleración que le va a meter. Esa masa y esa aceleración, la multiplicación de ellas dos me da la fuerza. Y la acción-reacción, si yo le pego a alguien, ¿qué voy a esperar que haga el otro? Pues que me pegue también, ¿cierto? Bien. Y también entonces esa conservación de energía. Conservación de energía entre energía cinética, energía potencial y energía elástica. ¿Listo? Cinética, potencial y elástica. ¿Listo? Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Esa conservación de la energía, ¿cómo se da? ¿Cómo cambia de cinética a potencial? Que es lo que más se presenta así en las preguntas. Otra parte que nos preguntan es termodinámica. Entonces en termodinámica me dicen, mira, tienes que diferenciar entre qué es calor y qué es temperatura. ¿Es lo mismo? La energía calórica la tenemos más en cuenta aquí en la parte de termodinámica. En la otra parte es más de movimiento. Por eso es cinética, elástica y potencial. ¿Listo? Aquí es donde nosotros tenemos en cuenta la energía calórica. ¿Listo? Y aquí entonces tenemos que nosotros aprender a relacionar, ¿cierto? Que el calor y la temperatura son conceptos que se van a articular, igual que en el anterior decíamos cambio químico, reacción química y ecuación química, pero aquí con la diferencia que el calor es la propiedad, ¿sí? Esta es la propiedad, es la energía, y la temperatura es la forma en la que la medimos, es la medida, ¿sí? Es la medida, las unidades. Por eso nosotros tenemos Kelvin, grados Celsius y grados Fahrenheit, ¿vale? Pero, ¿qué estamos midiendo en todos? Calor, energía calórica. Y aquí es donde nosotros podemos hablar de la conservación de esa energía calórica. ¿Cómo? Pues porque siempre te van a decir, mira, puede haber una energía calórica, pero que siempre se va a conservar. Al igual que nosotros decimos que la materia se conserva, la energía también se conserva, ¿sí? La energía se conserva. Y por tanto, entonces nosotros decimos que si esta energía se va a perder en alguna forma, se tiene que liberar en trabajo, ¿sí? Se tiene que liberar en trabajo. Tenemos que analizar entonces allá las leyes de la termodinámica. ¿Listo? Para que le echen una repasadita así súper rápida, tampoco es que se tengan que aprender toda la termodinámica durísima, pero sí que le echen una repasadita. ¿Listo? Y también, entonces aquí cuando nos ponen a analizar, mira, presión, volumen y también tenemos allí la parte de la temperatura. Entonces, cuando nos dicen que un proceso es isobárico, se está manteniendo constante la presión. La presión es constante. Es decir, solo va a haber cambios en temperatura y en volumen. Cuando decimos que un proceso es isocórico, se está manteniendo constante el volumen. Es decir, va a haber una variación en temperatura y en presión. Y cuando nosotros hablamos de un proceso isotérmico, estamos diciendo que la temperatura va a estar constante y va a haber una variación en presión y en volumen. ¿Listo?
Bien, aquí está para responder a Prieto, Breni Pideto. ¿Van a preguntar sobre ondas? Sí, te pueden preguntar de amplitud, que tú sepas que es esta medida, ¿cierto? Desde el punto de referencia hacia arriba, hacia donde va a terminar esa curva, ¿cierto? A la parte más alta de esa curva. Que la longitud de onda es entre una parte alta de esa curva y la otra parte alta de esa curva. Si te van a preguntar, por ejemplo, en este caso, como está acá, velocidad, frecuencia, tiempo, ¿sí? Todo esto o periodos, todo esto te tienen que dar allí las ecuaciones. ¿Listo? Vamos a devolver entonces un poquito esta. ¿Listo? Perfecto. Bien. Entonces, aquí tener muy en cuenta eso, te pueden preguntar por ondas de luz y ondas de sonido. ¿Sí? No puedo entrar mucho a detallarme de esto por la cuestión del tiempo, entonces es para que le echen una revisadita, pero es más como por encimita. También nos van a generar o nos van a preguntar eventos electromagnéticos, eléctricos, electricidad, magnéticos, magnetismo. Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿cierto? Allí de la parte eléctrica te pueden preguntar circuitos, ¿sí? Entonces, que tú sepas qué es una resistencia, dónde está un interruptor, mira cómo se ve un interruptor, un condensador que es el que le va a generar entonces ese alto en la energía, ¿sí? Para poderla procesar. Que podemos entonces tenerlo así y ver esto es lo mismo que verlo de esta forma, ¿cierto? Que tenemos un generador, mira, acá hay un receptor que es a donde va a llegar esa energía o para lo que se está armando ese circuito, un fusible que nos va a permitir regular ese voltaje, el interruptor y el conductor que va a ser el cable. ¿Listo? Bien. Aquí nosotros tenemos entonces que pueden presentarnos circuitos que son paralelos y circuitos en serie. En serie que está uno detrás del otro, ¿sí? Y paralelos que está el uno al lado del otro. Líneas paralelas, una que va al lado de la otra. En serie, perdón, que va una detrás de la otra. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos bien? Tipos de espejos. No, más bien de pronto te preguntarán por refracción de la luz, pero por refracción, reflexión, te pueden preguntar eso también con líquidos, ¿cierto? Pero tipos de espejos, no. Listo, repito. Eh, en el que va en circuito en serie es donde se comparte esa energía. Sí, permítame un segundito. A ti. ¿Listo? Y cuando se tiene en paralelo, pues cada uno tiene de forma independiente cada uno. ¿Listo? Eso depende, ¿sabes? Eso depende de la capacidad y del voltaje que se tenga, ¿vale? Para saber pues cuál va a alumbrar más. Em, ya me están acosando aquí. Sí, pueden preguntar, pero no sobre el tipo de espejos, pero sí sobre reflexión y refracción de la luz, ¿sí? Entonces también échesen ahí una repasadita de eso. Eh, Listo. Bueno, eso sería como más o menos lo que se va a preguntar allí. Digamos que, que también de física, mucho de lo que les van a poner allí es más que todo análisis de gráficas, análisis de dibujos, ¿sí? Análisis de figuras, de ecuaciones también, pero lo que les digo, si les van a dar allí ecuaciones, son muy pequeñas o se las tienen que colocar allí. Vamos entonces aquí con las preguntas, qué pena que es que a veces no alcanzo a leerlas. Me indican entonces qué es un condensador. Un condensador es un elemento electrónico donde se puede almacenar diferente tipo
de energía, ¿sí? Entonces, lo que hace es regular el paso de la energía, ¿sí? En cada uno de ellos. Serie, entonces que está uno detrás del otro, paralelo, uno al lado del otro. Es decir, si yo corto, ¿cierto? De aquí a la batería, hago un corte aquí, a mí se me va a dañar, ¿cierto? El paso de energía en los dos. Lo mismo si hago un corte aquí, se me va a dañar el paso de energía en los dos. Diferente al paralelo, ¿cierto? Que si yo hago un corte acá, este sigue fluyendo la energía normal y solo se me va a afectar uno. ¿Listo? Entonces aquí tendríamos el mismo voltaje en la parte de los paralelos, tendríamos el mismo voltaje. ¿Listo? Solo pues que una parte va a correr por aquí, la otra por acá. Y aquí vamos a tener que se divide. Listo. Claro que sí. Voy a colocar aquí entonces mi correo. A ver. Voy a poner acá mi correo para que ustedes me escriban y yo con mucho gusto les envío las diapositivas. ¿Listo? Entonces es profecarolcp@gmail.com. ¿Listo? Esto es pegado, profecarolcp@gmail.com. Ese es mi correo, ¿vale? Bien. Bueno, no sé qué más hay por aquí. Ay, perdón, se me está moviendo esto. Ah, ya. Cinético, potencial y elástico. Cinético cuando algo se está moviendo. Potencial cuando algo está quieto. Y elástico cuando es una fuerza medida por un resorte. ¿Listo? Entonces, energía cinética, energía en movimiento, energía potencial, energía cuando un objeto está quieto y energía elástica cuando haya un resorte, cositas así que tenga que ir y volver en un periodo. Cuéntame, Daniel, que tienes la manito levantada. Disculpe, es que creo que mando el correo por el chat que no era, es que no sale. Ah, bueno, espérame que entonces ya vuelvo y lo envío. Un segundito, voy